Buenas tardes a toda nuestra comunidad de Alto Hospicio. Mi nombre es María José Irigoyen. Yo soy trabajadora social del programa Espacios Amigables para Adolescentes de la Municipalidad de Alto Hospicio. Y como ya saben, estamos aquí nuevamente reunidos para la realización de actividades educativas, promocionales y de prevención, organizadas por la Red de Salud Primaria Municipal y también por encargo de nuestro alcalde, don Patricio Ferreira. Sin más preámbulos a todos los presentes el día de hoy, estamos con un invitado muy especial, don Guido Cerda, psicólogo, director nacional del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Chile y director de Tiresías Diversidad, quien a través de una charla nos hablará el día de hoy sobre la temática de diversidad, sexoafectividad de género y el abordaje desde la psicología. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Hola María José, mucho gusto, qué rico que nos podamos encontrar y muchas gracias también por este espacio y por la invitación realizada a través de la municipalidad. Siempre es un agrado poder compartir y poder generar estas instancias, así que muy agradecido y estoy bien, también saliendo de un resfrío. Nos ha tenido a varios, yo creo que en la región, bastante complicados en el último tiempo. Sí, de hecho, a pasar el dato a todos, vacunarse contra la influenza, que ya estamos comenzando con las campañas. Bueno, Guido, entonces te doy la bienvenida y te dejo este espacio abierto para que tú nos puedas conversar un poco sobre la temática ya mencionada. Nos vemos al final de la presentación. Perfecto, ningún problema, María José. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarles a todos, todas y todos quienes nos están escuchando en estos momentos o quienes nos van a ver más adelante. Mi nombre es Guido Cerda, soy psicólogo de profesión. Como bien dijo María José, la idea de hoy es poder conversar no solamente acerca de lo que realizo a través del proyecto de Tiresias Diversidad, sino que también poder acercar un poquito a la comunidad en lo que respecta a diversidad sexoafectiva y de género. Quise armar una presentación enfocada en lo que se ha venido haciendo en el último tiempo, desde el año 2020-2021 a la fecha, eh, que esto surge principalmente en pandemia. ¿Por qué quiero compartir con ustedes este proyecto? Porque es algo que se ha venido realizando con harto esfuerzo. Han sido distintas las instancias y además ir creando espacios es súper importante, sobre todo en una región extrema. Siempre resalto aquello porque es importante recordar dónde estamos situados, que a veces no toda la información nos llega a tiempo en comparación al resto del país, pero también porque necesitamos poder ir acercando todo lo que conocemos, todas las instancias, que existen realmente espacios en los cuales podemos encontrarnos. Y a través del proyecto de Tiresias Diversidad fue el primer acercamiento en el que quise poder comenzar a educar a la comunidad, sobre todo quienes no manejaban muy bien quizás todos los términos. Es muy probable de que hayan escuchado las palabras, no sé, sexoafectividad, no binarismo, identidad de género o género fluido. Un montón de palabras y vocabulario que nos van a acompañar, pero que la idea es que podamos irle dando cierto sentido y cierta lógica. Ahora sí, sí podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Perfecto, muchas gracias. Bueno, principalmente presentar la idea, cómo surge y cómo se va instaurando esta posibilidad de desarrollar un espacio en el que las personas que formamos parte del colectivo LGBTIQANPP+, uno dirá, pucha, tremenda sigla, hay otros que dirán LGTB, hay otras personas que dirán, ¿para qué tantas palabras? ¿Es necesario que tantas personas se visualicen? Y sí, lamentablemente para quienes hacen esa pregunta es súper importante que se pueda visibilizar a todas las personas que formamos parte de este colectivo. Y eso es lo que un poco quise transmitir a través de este proyecto de Tiresias Diversidad, porque lo que se busca es la inserción social. ¿Y a qué me refiero con aquello? El poder crear una instancia en la que adolescentes, jóvenes, adultos, niños, niñas y niñas puedan encontrar y encontrarse, encontrarnos principalmente. ¿Por qué lo digo desde esa vereda? Porque implica
el poder reconocernos. Cuando somos capaces de reconocernos que no estamos solos en este mundo, que no somos las únicas personas que estamos atravesando una serie de características en nuestra vida, nos permite y nos da más fortaleza para poder afrontar las distintas características que están en nuestro entorno. ¿A qué me refiero con características en nuestro entorno? Me refiero a situaciones de discriminación, situaciones de violencia que a veces se viven dentro de la familia, y por lo tanto es súper importante saber que no estamos solos, que existen instancias en las que podemos encontrarnos, pero también que existen personas con las cuales podemos conversar. Vamos a encontrar un montón de información en Internet, mucha, sobre todo en TikTok. Hasta yo estoy en TikTok. Entonces podemos encontrar mucha información, pero lo ideal es que podamos encontrarla y que sea la más adecuada, que nos entregue realmente información certera, precisa y que no sean invenciones, porque hay mucha información que es falsa, hay mucha información que en verdad no informa, desinforma, y es allí donde tenemos las principales dificultades. Hoy día vamos a abordar un poquito algunas palabras, vamos a abordar un poquito también acerca de las preocupaciones de las mamás, de los papás, sobre transiciones de género, por ejemplo, cuándo vamos a estar hablando de transición, cuándo vamos a estar hablando de sexoafectividad, ¿ya? Por eso, a través de este proyecto, la intención fue poder acercar a la comunidad una serie de palabras, de conocimientos. De hecho, en el Instagram de Tiresia se puede encontrar una cantidad importante de material, de información, de personas relevantes dentro del país como fuera, que son representantes de distintos movimientos, representantes de momentos históricos en la humanidad, pero que han ido abriendo ciertas puertas y que nos permiten entender el mundo, sobre todo desde una mirada más desde la diversidad sexoafectiva y también desde la diversidad de género. Y acá es súper importante que hagamos esta gran separación entre sexoafectividad e identidad de género. Disculpen, como dije al comienzo, saliendo todavía de un resfriado, todavía queda algo acá en la garganta. Y es súper, súper importante que hagamos esta diferenciación, porque aunque seamos muy jóvenes o aunque no lo seamos, tenemos que aprender. Todas las personas que nacemos con características relacionadas al colectivo LGBTI, no significa automáticamente que tenemos un chip y un rol o un conocimiento que nos va a entregar toda la información para poder compartirla con el mundo. No, no funciona así. Tenemos que aprender al igual que todas las personas. Eso significa que tenemos que aprender qué es lo que significa gay, qué significa lesbiana, qué significa pansexual, bisexual, no binario, transmasculino, transfemenino, asexual, género fluido y así una serie de palabras que a medida que las voy diciendo, quienes nos puedan estar escuchando, hay dos opciones. O la entienden o en estos momentos es un caos en su cabeza tratando de entender todo lo que estoy explicando. Por eso lo quiero dividir en dos grandes áreas. Lo que tiene que ver con sexoafectividad y lo que tiene que ver con identidad de género. Estas dos grandes palabras son las que nos van a ir moviendo, sobre todo hoy en día en el mundo, y cómo también desde la adolescencia vamos creando nuestra propia identidad. Para muchas personas todo es gay. Yo a veces lo resumo de esa manera, es más simple poder explicarlo. Vamos a hablar de lo gay, pero no implica que todo es gay, ¿ya? Lo digo a veces de forma burda o de una forma un poco más cómica para poder ejemplificar y entender lo que estamos hablando. Pero realmente tenemos que diferenciar entre quién me gusta, que es una parte, y otro que tiene que ver conmigo mismo y quién soy, ¿ya? Cuando yo hablo de quién me gusta, estoy hablando desde la sexoafectividad. Estoy hablando de con quién me siento atraído, de con quién emocionalmente me puedo sentir identificado afectivamente, con quién quiero compartir tiempo, con quién quiero ser una persona más cariñosa o afectiva. Por eso se habla del concepto de sexoafectividad. De hecho, si podemos cambiar a la siguiente lámina para poder compartir un poquito,
dentro de lo que les estoy hablando, en la primera lámina acá que estamos viendo, hay un recuadro ahí con hartas fotitos, está dentro del Instagram, donde pueden encontrar estas palabras, donde pueden revisarlo con mayor detalle. Ya hablamos de sexoafectividad, porque principalmente implica con quién me siento atraído, pero no solamente desde una mirada sexual, sino que también desde cómo me siento atraído afectivamente hacia una otra persona. Antiguamente se usaba la palabra orientación sexual, más antiguamente se hablaba de condición, ¿ya? Una condicionante. Y más atrás no voy a recorrer porque ya es un poco denigrante, ¿no? Las palabras que se utilizaban en la antigüedad. Y en la antigüedad me refiero a hace no más de 20 años atrás. Así que muchas personas que nos puedan estar viendo o que lo vayan a ver pueden recordar esas palabras. Con mayor detalle, entonces, dentro de la sexoafectividad nos vamos a encontrar con grandes palabras como gay, lesbiana, pansexual, bisexual, heterosexual, ¿ya? Siempre dejo la palabra heterosexual al final como una forma de rebelión ante el sistema, pero en verdad cada una de estas palabras lo que hace es poder entregar una casilla, una etiqueta, un quién te gusta al fin y al cabo. ¿Ya? No vamos a profundizar en cada una de ellas. Si podemos conversar en alguna otra instancia, profundizar aún más de qué trata cada una de ellas. Eh, pero muchos de los jóvenes y de adolescentes que hoy día están en los colegios, y estoy hablando de personas entre los 10, 12, 13 años, se manejan bastante bien con este concepto, o por lo menos los van escuchando y van conversando entre ustedes, van viendo estas temáticas y alrededor de los 14, 15 años van teniendo mayor nociones y más claridad sobre cómo se van definiendo a sí mismos o incluso cómo van explorando un poco más respecto a quiénes son y a quienes, por quienes se van sintiendo cada vez más atraídos o atraídas. A veces cuando trabajo en consulta con chicos, chicas, chiques, 11 años, 12 años, lo que hacemos primero es una exploración, es ir entendiendo en qué estás, quién eres, quién te puede sentir atraído, cómo vas entendiendo esta atracción. Yo no soy partidario de encasillarnos 100% en una etiqueta y que nos vamos a casar con esa etiqueta para toda la vida. Existe esta posibilidad de ir reconociéndote e ir explorando. Y esa es una de las grandes ventajas de la diversidad del ser humano. No es necesario que tengamos todos los matices blancos y negros. Podemos fluctuar en una serie de colores que nos hagan la vida mucho más distinta. A veces pienso y digo, ¿qué fome sería si la vida solo fuera blanco y negro? Que toda la gente le tuviese que gustar, a todas las mujeres le tuviesen que gustar los hombres y a todos los hombres le tuviesen que gustar las mujeres. Sería como un poco fome, creo yo. El mundo no sería tan diverso. Lo bueno es que sí lo es. Lo bueno es que el mundo sí es diverso, tiene una gran cantidad de variedad al momento de relacionarnos entre las personas. Y ello implica que entramos a la segunda instancia de este paraguas que yo les mencionaba hace un momento atrás. Este paraguas relacionado a la identidad de género. En donde desde la identidad de género, yo creo que es lo que, entre comillas, vamos a decir más nuevo. Digo entre comillas porque las identidades trans existen a lo largo de la historia de la humanidad. Pero dentro del lenguaje colectivo, desde la visibilización misma y el ir reconociendo hacia el entorno social, ha sido en los últimos años. De hecho, en esta fotito que aparece acá en esta diapo, donde sale como un collage de 3 fotos, estamos ahí trabajando en colegios, tratando de explicar exactamente lo mismo que estoy conversando ahora con ustedes, sobre entender que la identidad de género es parte de la identidad del ser humano. No todas las personas son cisgénero. Y ahí ustedes me van a decir qué significa cisgénero, qué pasa con esta palabra, de dónde viene, de dónde surge. Bueno, el cisgenerismo es una palabra que surge en contraposición a las identidades trans.
Y ustedes dirán ahora, ya se puso complejo esto, ¿cómo lo voy a resolver? No es tan difícil, en verdad. Cuando se empieza a hablar de identidades trans, antiguamente se hablaba de transgénero y transexual. Se hacía la diferencia entre aquellas personas que comenzaban a transitar y aquellas personas que habían tenido algún tipo de modificación a nivel corporal, sobre todo en su genitalidad. Como que al mundo le gusta saber si hay modificaciones corporales. Como eso se dejó de ver como algo positivo, suerte, se empieza a hablar desde la gran T de identidades trans, ¿ya? Pero seguía siendo patologizante, se seguía hablando como una manera de, incluso desde la psicología, muchas veces se patologizó a las identidades trans mismas. Entonces, una manera en que los movimientos sociales también van dando una cabida de, oye, no solamente visibilicemos a un grupo, sino que tenemos etiquetas para todos, así como existen las personas heterosexuales, gays y lesbianas, por resumir. En las identidades trans también existe una contraparte que son las personas cisgénero. Ejemplo, yo nací y después de nacer fui asignado con mi sexo biológico hombre y mi identidad de género se desarrolló desde lo masculino. Esa concordancia entre el sexo biológico y la identidad de género me define a mí como una persona cisgénero. Una persona que transita es que su género sentido le está explicando o existen ciertos cuestionamientos hacia el género sentido y lo que hacemos es que el sexo biológico no me define y por tanto comienzo a transitar hacia un género contrario, ¿ya? Y acá vamos a tener, hago esta como pequeña pausa porque se hace más complejo el escenario en el sentido de que no solamente transitamos o podemos transitar hacia una identidad trans masculina o una identidad trans femenina, sino que también podemos transitar o ser una persona trans de género fluido o una persona trans de género no binario. Y por tanto, se abre nuevamente un abanico, una serie de opciones y de alternativas en las cuales vamos a poder visualizar o identificarnos propiamente tal. Ya entendiendo estos dos grandes paraguas, creo que va a ser mucho más fácil entender las dos imágenes que también acompañan esta diapositiva. Una tiene que ver con un manual que tuvimos la oportunidad de crear hace un tiempo atrás, sobre todo durante el periodo de pandemia y durante el periodo de mayor crisis migratoria que tuvo nuestro país. No solamente migraron personas heterosexuales y cisgénero, también migraron personas del colectivo LGBT. Y hay un fenómeno muy particular que sucede y que ocurre, que está en este manual, que está a disposición también en la página web y disponible también en el Instagram, que es el fenómeno de volver al closet, ¿ya? Este concepto de estar en el closet. Porque al migrar muchas personas que forman parte del colectivo, lo que hacen es tener que, entre comillas, volver al closet, tratar de disfrazar este discurso de dejo de ser gay, dejo de ser lesbiana y tengo que ante el mundo ser un heterosexual para poder ser reconocido por todos mis pares y no tener discriminaciones al respecto. Si ya sufro discriminación por migrar y además soy una persona, por ejemplo, una identidad trans, pansexual, pucha, es más complejo porque va a implicar otras condiciones a tu alrededor a nivel social que te pueden afectar de manera discriminativa. Por tanto, ocurre este fenómeno de volver al closet. Ese manual está disponible, es un manual bastante didáctico que también habla de las distintas instituciones o instancias o espacios en los que uno se puede acercar o poder hacer consultas a lo largo de Chile. Y eso es súper positivo. Nosotros como proyecto estábamos dentro de este manual, se construyó y se colaboró en esta primera edición. Hoy en día están desarrollando ya su segunda versión. Y así como hay instancias que tienen que ver con la colaboración a distintos grupos dentro de la región, también hay actividades que se desarrollan que son súper importantes, que tienen que ver con, por ejemplo, con los donativos de ropa.
¿Por qué hago hincapié en este espacio? Porque transitar no es fácil. Transitar no es algo que se hace de un día para otro. Ojalá fuera así y pudiese ser mucho más ágil un proceso de transición, pero tiene muchas aristas a nivel de factores de riesgo psicológico. Hay que tener muchas consideraciones. La familia es un pilar central y un factor protector súper importante al momento de generar una transición, pero a veces no tenemos o no se cuenta con el apoyo de la familia. Y tener una transición frustrada es muy compleja, sobre todo por los riesgos que se van desarrollando, riesgos asociados a nivel de salud mental. Transitar no es una patología, ¿ya? Eso es súper importante que se entienda. Sin embargo, la prohibición a una persona de poder transitar puede tener desencadenantes que le afecten. Desarrollos de cuadros más depresivos o de ansiedad, incluso afectar lo que es la disforia de género. No es un concepto que me guste mucho porque está eh, descrito principalmente en los manuales de salud mental, pero es un concepto que permite entender un dolor emocional muy grande que vive una persona que transita. Y lamentablemente, cuando se le prohíbe a alguien transitar, se te prohíbe a ti ser quien eres y expresarte, y de ahí viene el concepto de expresión de género, ser quien tú eres y poder mostrarte hacia afuera con tu vestimenta, con tu forma de ser, con tus características. eh, Estamos generando un daño a esa persona. Por tanto, cuando hacemos campañas, por ejemplo, de donación de ropa, es súper importante poder tener este espacio porque nos ayuda y nos facilita poder brindar a personas, por ejemplo, cuando yo trabajo con personas que están transitando, se acercan y conversamos acerca de, ya sea de que por un lado cambiar de closet ya es difícil porque hay que comenzar a cambiar la vestimenta en algunos casos, o simplemente no hay dinero o simplemente no me quieren apoyar con mi transición, cuando tenemos esta ropita nueva, que está en buenas condiciones, que ha sido donada, se le puede regalar y la persona se la puede probar y puede ver la posibilidad de si esta ropa la acomoda, tiene que ver con su expresión de género. Si no, se guarda, se deja ahí y la persona se lleva la ropa que le acomode, con la que se sienta bien. No es una imposición, ya que a veces ocurre en las donaciones que toma, que hay un montón de ropa para ti y no se trata de eso, se trata de que te sientas cómoda, cómodo o cómode con la ropa que quieras utilizar. Si quieren podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Ahí sí. Bueno, con esta diapositiva principalmente volvemos a reforzar las actividades que se han venido desarrollando. Hemos desarrollado incluso hasta campañas de recolección de alimentos, sobre todo en el periodo de pandemia, pero también se han hecho, y eso es súper importante, que las instancias públicas han abierto los espacios para conversar, como ahora que estamos conversando y que estamos teniendo este diálogo para poder visibilizar aún más lo que se está desarrollando, eh, pero para concientizar, que es súper importante aquello. Eh, Algo que no puedo dejar pasar y que quizás lo han venido escuchando en el transcurso de este diálogo, bueno, todavía muy charla, pero espero que pronto diálogo, eh, que tiene que ver con el uso de los pronombres. Hay muchas personas que me preguntan, pucha, ¿cuál es el pronombre? Algunos se complican con el uso de la algunos me dicen, no sé cómo llamarle a una persona, sobre todo si comienza a transitar. Lo ideal frente a cualquier duda, pregunten, ¿ya? No hay nada de malo en preguntar. Así como, hola, oye, ¿cuál es tu pronombre? Si no sabemos cómo dirigirnos a esa persona. Es un acto de respeto que lo que hace es ayudar aún más a visibilizar, pero además a respetar a quién es la persona que está al lado de nosotros, ¿ya? O con quién estamos conversando o a quién estamos conociendo. Hoy en día en los colegios sobre todo, con la implementación de la circular 812, con mayor razón se debe utilizar los pronombres, incluso en salud, con la circular número 5.
también es súper importante que podamos utilizar los pronombres con las personas y podamos entregarles la identidad con quien se identifican y se reconocen a sí mismos, ¿ya? No hay nada de malo en preguntar cuál es tu pronombre. De hecho, al contrario, muchas de las personas que transitan prefieren, oye, prefiero que me preguntes a que te equivoques o que asumas cómo tienes que llamarme. Porque al asumir lo que hacemos es encasillar a alguien en un género que no necesariamente puede ser con el que se identifica y con su género sentido le ha dado la construcción que ha permitido ir desarrollando con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces, en relación a los pronombres, no hay nada de malo con preguntas. Disculpen. Y para ir acercándonos también al otro punto que es importante considerar, muchas veces son las aprensiones de madres, padres respecto a las transiciones, ¿ya? ¿Por qué quiero tocar este punto? Porque implica que a veces el permitir transitar está a cargo de la mamá o del papá o del cuidador que está a cargo de un niña y o adolescente. Y si la persona no se ha educado respecto a lo que es la identidad de género, a lo que es una transición, puede tener prejuicios al respecto. Muchas veces las mamás o los papás me preguntan, y yo creo que esta es la pregunta más típica que tengo a veces en consulta, cuando me dicen, pero ¿y qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa si no quiere después transitar? Eh, a ver, ahí tenemos varias aristas a tener en consideración. Por un lado, eh, alguien que comienza una transición y que es una transición segura, acompañada, explorada, que va de la mano con un acompañamiento muchas veces psicológico, de que es posible desarrollarlo, difícilmente, difícilmente vayamos a echar pie atrás a algo que se ha ido construyendo con un proceso muchas veces de más de un año. Estoy hablando procesos de acompañamiento de transiciones afirmativas de entre un año a 2 años incluso. Yo he llevado a la fecha procesos, por ejemplo, de acompañamiento de más de 2 años, porque no solamente es el transitar, es ir enfrentándose al mundo constantemente. Y aquello implica desafíos constantes para las personas. Y si una persona, por ese motivo, decide dar pie atrás, incluso la ley hoy en día permite hasta rectificar tu nombre nuevamente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que una persona haya hecho modificaciones corporales y decida hacer una rectificación nuevamente. Frente a esa situación, estamos hablando ya de una persona adulta, ¿ya? Que está tomando decisiones por sí misma. Una persona que es menor de edad, es súper importante un acompañamiento y que la familia sea un factor protector ante esto, ¿ya? Negar la posibilidad de transición genera mayores riesgos que el explorar en conjunto a la familia y poder ir fortaleciendo en conjunto, ya sea un psicólogo, una psicóloga o junto a la familia. Son distintos los factores sociales tan importantes para alguien que comienza a transitar, sobre todo, por ejemplo, la familia, que siempre la destaco como el primer punto. El segundo, el colegio, si es que es una persona menor de edad. Y tercero, las amistades. Son súper importantes. ¿Por qué? Porque instancias de discriminación, de prejuicio o de microviolencia se va a desarrollar dentro de estas instancias. Y es súper importante detectarla. ¿Cuál es un ejemplo de microviolencia o microdiscriminación? Cuando una persona se niega a tratarte por tu nombre y prefiere utilizar tu apellido, ¿ya? O se refiere a ti solamente de forma neutra y habla y dice, oye tú, ven, oye tú, ¿cómo estás? Y no te habla por tu nombre ni hace mención de tus pronombres. Allí tenemos situaciones en las que hay microagresiones y que es importante poner atención a aquello. Ese tipo de situaciones, cuando se van acumulando en el tiempo, van desarrollando mayores riesgos
y vamos normalizando qué es lo peor que puede ocurrir. El normalizar situaciones de violencia son graves, ¿ya? Y para ir ya acercándonos al cierre, por lo menos en la parte en la que yo quiero conversar con ustedes, pasemos a la última lámina, por favor, que tiene que ver con los talleres que se desarrollan. Ya que es una invitación que hago, hay talleres que se desarrollan, algunos de ellos que son gratuitos para la comunidad, y eso es lo que a veces me gustaría que se llenaran más todos los talleres gratuitos, porque son espacios para aprender como estamos ahora conversando, de visibilizar, de conversar, de entregar información, de sacarnos dudas. Todas las dudas, todas las preguntas son súper, súper válidas. Es súper importante que podamos realmente resolver todas las inquietudes que tenemos. O sea, preguntas tan básicas como si mi hijo está transitando, mi hija está transitando, ¿quiere decir que es gay? Preguntas así, o decir, pucha, entonces mi hijo que transita es lesbiana, y ordenar los conceptos, poder realmente aclarar, ordenar, usar el lenguaje apropiado. A veces somos personas que trabajamos en instancias educativas o en salud, y muchas veces cuando hago estos talleres me dicen, pucha, yo trabajo en ¿cómo se llama? En instancias de educación, en instancias de salud, y no sé cómo dirigirme a alguien y no quiero embarrarla porque quiero ser muy respetuoso y respetuosa, y no quiero faltar el respeto a nadie. Bueno, en estos espacios son súper importantes porque nos permite realmente poder clarificar las dudas que tenemos, como por ejemplo, cómo me dirijo a alguien, cómo le pregunto el pronombre, qué pasa con el nombre muerto, hay paréntesis de lo que estamos hablando. El nombre muerto, por favor, nunca preguntar el nombre muerto a alguien. Qué es lo que se identifica como nombre muerto? Aquel nombre antiguo, ¿ya? Si yo empecé mi transición, el nombre que quedó, que está en mi cédula de identidad y que yo ya no utilizo, ese es mi nombre muerto. Las demás personas no necesitamos saber cuál es tu nombre muerto, ¿ya? Pero hay personas que a veces desde el morbo, desde el querer hacer daño, lo preguntan, ¿ya? O incluso a veces desde el desconocimiento mismo, lo preguntan sin una animosidad dañina, pero que terminan generando daño. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Por tanto, no es necesario preguntar el nombre muerto. Basta con el nombre que te están entregando. Hay instancias legales, sí, en las que son súper importantes y una persona que transita debe tener claro que en algunas instancias de igual manera va a tener que entregar su nombre muerto, sí, ya, sobre todo, por ejemplo, si no ha cambiado su nombre registral, por ejemplo, antes de la PAES, es claro que va a tener que usar su nombre muerto cuando le llamen, cuando inscriba sus datos, pero la PAES también tiene la salvedad de que existe un protocolo que al momento de inscribirse, este otro paréntesis, un tips para la PAES, quienes están en cuarto medio. La PAES tiene un protocolo que al momento de inscribirse uno lo puede activar y se puede hacer uso del nombre social, por si acaso, ¿ya? Pero si pueden hacer el cambio de nombre registral antes, mejor todavía. Sobre todo para quienes llamen al servicio militar. Otro dato. Me ha pasado muchas transiciones que les llaman al servicio militar y hay que informar al respecto de la transición a posterior. Bien, y bueno, como les digo, quedan invitadas a estos talleres que se desarrollan sobre conceptos básicos en la comunidad LGBT, hablar sobre transición segura, hablar sobre en espacios educativos la circular 812, sobre todo para mamás y para papás que necesitan saber cuándo activar esta circular para proteger y cuidar a su hijo y su hija y evitar discriminaciones. Hablar sobre diversidad y sexoafectividad de género como lo estamos haciendo ahora, como también en los espacios de salud, personal de salud que trabajamos con personas que transitan, por ejemplo, necesitamos saber cuál es el protocolo hoy en día que está vigente desde el Servicio de Salud y desde el Ministerio de Salud, ¿ya? Son espacios que están activos y que están en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan conocer. Así que eso principalmente es lo que quería compartir con ustedes hoy día, clarificar algunos temas, algunos conceptos, pero también mostrarles algo que se está haciendo acá
en la región, que existe en Tarapacá, que hay instancias en las que podemos conversar, en las que podemos acercarnos, en las que podemos resolver inquietudes. Hemos llevado también procesos de acompañamiento hasta el cambio de nombre registral con los informes en tribunales. Entonces, información hay, es cosa de acercarse y preguntar. Hay muchas personas que me escriben a veces por Instagram, a veces por TikTok incluso, me cuentan un poco de su vida para poder tener alguna orientación y entregamos esa información para que puedan tener un primer acercamiento y una primera orientación sobre cómo proceder, sobre todo cuando los riesgos están muy altos. Y es lamentable que a veces se llega a ideaciones suicidas y a lesiones autolíticas. Entonces, allí donde tenemos que tener mayores cuidados, ¿ya? Sobre todo con niños, niñas y adolescentes, donde muchas veces los cortes están constantemente, sobre todo cuando los factores de riesgo están muy, muy altos, ¿ya? Pero eso principalmente. Así que María José, no sé si estás por ahí, quieras volver a aparecer. ¿Hay alguna duda o algo por el estilo? Ya, agradecer primero que todo la participación a nuestro espacio de promoción, que bueno, básicamente nosotros buscamos siempre poder fomentar estos espacios donde los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna puedan ser parte de los lives. Entendemos que es un ciclo vital que no está muy acostumbrado a ver las noticias, a leer el diario, pero sí a estar muy activo en redes sociales. Entonces, el que sean parte de esta estrategia, o sea, crear estas estrategias y tener programas que también quieran participar con nosotros para entregar espacios informativos, es de verdad que se agradece un montón, sobre todo con estos temas que a pesar de que hemos ido desarrollándonos como sociedad, siguen siendo en algunos casos muy tabú. Entonces, y que muchos padres también no saben cómo abordar estos temas, cómo conversarlo con sus hijos, cómo decirlo sin ser prejuicioso. Entonces, es fantástico que desde un profesional pueda hablar este tema de la forma adecuada, tanto para la persona que en este caso se encuentra quizás pasando por un proceso de identidad, de búsqueda de identidad, o un proceso ya de plano como de transición, como también para los padres. Porque al final este tema no es solamente para la persona que está viviendo el proceso, sino que también para educar de cierta manera a su entorno, a los padres, a los familiares. Muchas veces nosotros tenemos niños que no son criados por sus papás, pero sí quizás por abuelitos o por tíos o por gente más antigua que todavía su mentalidad sigue siendo la antigua, como tú lo comentabas al principio. Entonces, pero que aún así algunos de ellos tienen las ganas de querer buscar el cambio, de querer educarse respecto a estos temas y de querer ser parte del cambio también del desarrollo de sociedad que estamos viviendo, porque como tú dices, nosotros no somos una sociedad monótona, sino que estamos llenos de diversidad y es importante saber respetarlo, identificar también de una manera correcta lo que tú nos comentabas y que de hecho lo vimos también en una charla en que participamos hace un tiempo atrás, Sí, el no tener el miedo de preguntar a alguien cómo se reconoce. Porque muchas veces lo que hablábamos, por ejemplo, en decir, ¿cómo le digo? Él, ella, y se siente ese miedo de no querer pasarlo a llevar, pero sin embargo lo estamos haciendo al nombrarlos con un pronombre cual el que no se identifican. Entonces, al final, por tratar de no embarrarla, se termina cayendo en el error. claro. O el tratar de hablar a las personas, por ejemplo, con su nombre social, respetar el nombre social. Entonces, todos esos temas que de repente uno trata de evitar hacerlo
para no caer en el error, terminas cayendo sin querer o indirectamente cometiendo el error que estás tratando de evitar. Entonces, súper interesante que estos temas los podamos abordar y los podamos explicar desde la manera más correcta posible, que se abran estos espacios. Exacto. Sí, es súper importante. Y sobre todo para las mamás y los papás que tienen una alta responsabilidad con sus hijos e hijas. Sí, sobre todo en este proceso que es la adolescencia, que es un cambio de folio súper complejo, en donde los niños todavía están pasando por una transición que es dejar de ser niños y ser adolescentes, buscar su identidad tanto social como biológica. Entonces hay un montón de cambios en los que los niños de repente están súper perdidos y más encima tienen este miedo de afrontar a los amigos, a los papás, porque también entendemos que durante este ciclo vital los jóvenes, los amigos son tan influyentes como lo es la familia. Exacto. Inclusive, mucho más en algunos casos, los jóvenes por lo general tienden a hacerle más caso a sus pares que a sus padres o a familiares. Entonces, es importante, sí. Y de hecho, por ahí me quiero ir un poco porque dentro del live nos están viendo miembros del Consejo Consultivo de Adolescentes, que es un grupo de jóvenes que trabaja directamente con nosotros, que es el Consejo Consultivo de Espacios Amigables. Son distintos niños y niñas de la comuna, de distintos sectores, de entre 14 a 19 años, y que justamente ellos tienen un curso de monitores adolescentes de salud, que es que su labor es básicamente entregar esta información que nosotros entregamos a través de las redes sociales y masificarla a través de distintos sectores desde la primera persona. Ellos como adolescentes entregar la información que entregamos nosotros como equipo. Ya que es básicamente una estrategia porque también consideramos de que se recibe de mejor manera si es que la información la está entregando uno de sus pares. Totalmente. Entonces, claro, de hecho tenemos, mira, te voy a leer algunos comentarios que nos han estado dejando acá. Yeah. En primera instancia tenemos un comentario que dice: qué buena e interesante esta información. Siempre se agradece tener estos espacios. Qué bueno. Después tenemos: qué buena la info, muy clara. Después abajito nos ponen: como padres siempre es bueno tener estos espacios informativos. Muchas gracias. Después, súper importante. Muy buena presentación. Muchas gracias al profesional. Muy claro. Muchas gracias, Abigail. Después tenemos, ¿hay talleres para padres? Nos consultan aquí. No sé si puede ayudarnos al tiro a aclarar eso. Sí, de hecho, los talleres que se suelen realizar son abiertos para la comunidad. No están dirigidos solo a profesionales o a alguien para desarrollarse a nivel técnico, sino que es para aprender desde lo más básico. Incluso a veces hay profesionales que me han dicho como, me gustaría que se hablara más técnico. Y yo le digo, no, porque necesito que esto lo entiendan todas las personas. Y no necesito que esto sea exclusivo de un sector. Está abierto para la comunidad, para que todos vayamos aprendiendo, vamos generando un piso en común. Exacto. Súper. De hecho, justamente uno de los motivos por qué decidimos invitarte a participar al programa y de este espacio fue justamente porque ese día yo me encontraba con mi colega Matrona y vimos la presentación que tú realizaste y dijimos, es que necesitamos esto porque justamente nos ven distintas personas de la comuna, jóvenes, adultos mayores. Entonces es lúdico, es entretenido, se entiende, cualquier persona lo entiende, es amigable y es justamente lo que nosotros buscamos en espacios amigables. Claro. Entonces, era como perfecto, así que por ese lado confirmamos lo que tú estás diciendo, que es esta cercanía que de cierta manera nos une un poco con las personas, porque hablar técnicamente lo comprenderemos quizás nosotros, pero hay muchas otras personas que está de más conversarlo de esa manera.
Sí, sí, ya Entonces, hablando coloquialmente, de hecho. sí, a mí, yo igual soy partidaria de estas prácticas un poco más subversivas. Y más horizontal. Después seguimos, mira, hay más comentarios. Ah, qué Tenemos, bueno. ¿cuánto dura el proceso de transición? Eh, Mm, ¿Existen requisitos a la hora de comenzarlo? buena pregunta. Eh, a ver, ¿cuánto dura el proceso de transición? La transición no tiene tiene un punto de inicio, pero no necesariamente tiene un punto de fin, ¿ya? Porque se puede transitar, las distintas etapas de una transición pueden ser a lo largo de la vida, como reactivarse con el paso de los años o vivir una gran cantidad del proceso de transición que tiene que ver con la expresión de género, el quién soy, el cómo me voy desenvolviendo y cómo voy haciendo ciertos cambios en un corto tiempo, sobre todo durante la adolescencia, hacia la juventud, se van desarrollando estos primeros ajustes, ¿ya? Pero un inicio tampoco tiene un punto de partida. De hecho, yo he trabajado procesos de transición con chicos desde los 9 años y consultas de madres y padres que me han preguntado por pequeños de 3 años que quieren explorar y tienen ciertas dudas porque han visto señales. Entonces, puntos de inicio no hay, pero sí de exploración y de ir lentamente acompañando a quien corresponde. Anda mi cachorra por ahí. La vimos, la vimos. También quiere participar en este espacio. Siempre, toda la vida. Seguimos entonces, tenemos otra pregunta que bueno, ya aquí comienzan algunos de los miembros del consejo igual, y es, Uh-huh. hola, ¿de qué modo sientes que deberíamos desarrollar y abordar nuestro autoconocimiento? Mira, entendiendo autoconocimiento, me imagino lo voy a enfocar desde a nivel personal, así como el Mm, quién soy, ¿ya? Eh, los primeros cuestionamientos, sobre todo sobre el quién soy, cómo me identifico, cómo me siento atraído, son sensaciones más que pensamiento en una primera instancia, que te van a ayudar a desarrollar el pensamiento y posteriormente vienen preguntas como, pucha, parece que me siento atraído por o me está gustando alguien. Por eso primero es la sensación, luego viene el pensamiento, primero es la sensación lo que ocurre. Eh, pero en respecto a lo que es la identidad de género, los primeros comentarios y palabras que se van haciendo son a temprana edad. Estoy hablando desde los 6 7 años. Algunas personas me dirán, pero ¿cómo tan pequeños si no saben lo que es la vida, tienen que dedicarse a jugar? Bueno, pero es que de igual manera, aunque tengan 6 7 años, van a haber señales y preguntas y comentarios de niños, niñas que van a darle a la mamá y los papás y a veces los normalizamos y los naturalizamos como, es un juego. No, a veces las palabras y las frases tienen un sentido simbólico que le están entregando la primera elaboración del pensamiento. Entonces, ese autoconocimiento empieza muchas veces a temprana edad. Y ya en la adolescencia es principalmente la exploración, de ir explorando e ir autoconociéndose. súper. Creo que eso igual responde un poco al comentario que viene después, que ¿Ya? habla como, dice, ¿cómo ayudar en el proceso inicial del autopercibirse? Muchas veces sucede que llega de golpe esta información y eso mismo nos influencia en tener una idea u otra. Pero es difícil llegar a ese punto de saber con seguridad cómo nos sentimos o cómo nos autopercibimos. Mm, a ver, a veces le digo a la mamá y a los papás, va a sonar un poco jocoso, pero es felicidades. Está adoleciendo y está transitando. Son dos procesos que van de la mano. ¿Por qué? Porque por un lado, el ser adolescente, ir creciendo y el desarrollo del pensamiento, implica cuestionarnos mucho en la vida y ser muy críticos, desarrollar ese pensamiento crítico. Esa idea del cuestionarme hasta el quién soy. Es parte de, ¿ya? Que te lo puedas cuestionar. Pero también implica que no todas las casillas hoy día están escritas y desarrolladas. Una vez una profesional que me dijo, voy a ser un poco técnico con esto, ¿cuál es el paper
que fundamenta lo que tú me estás diciendo respecto al nombre de género fluido. Por darte un ejemplo, no me acuerdo si era género fluido Yo le digo, no lo tengo, ni lo vas a tener ahora, y quizás en unos 5 años más lo vas a tener, porque el escrito técnico va a largo plazo y va a posterior, pero los movimientos sociales y los cambios que van ocurriendo en la vida diaria y cotidiana de las personas ocurren día a día. Entonces, las palabras a veces surgen en base a la misma comunidad y no desde lo científico y desde lo técnico. Es al contrario, se va tomando y se va adaptando. Entonces, quiénes somos y a veces, muchas veces no encontramos la palabra para definirnos porque una o todavía no existe o dos todavía la estoy explorando y es necesario seguir explorando mi identidad y no buscar con tanta ansiedad el quién soy hasta que me logre sentir cómoda, cómodo o cómodo. Claro. Súper. Y bueno, para finalizar, nos dejan un último comentario que dice: me parece excelente que se den estos espacios para aprender y adquirir más conocimientos respecto a estos temas. Qué bueno. Así que, bueno, Guido, al parecer fue todo un éxito. A todas las personas que están presentes al menos les gustó y les pareció que es un tema adecuado, sobre todo en estos tiempos, que ya es hora de que ya empecemos a cambiar ciertos conceptos y adaptarnos también. La igualdad va un poco más allá de lo que estamos acostumbrados siempre, que consideramos. Así que es bueno aprender a transitar también. Sí. Y aprender nuevos conceptos, así que agradecida de que hayas estado presente y que al tiro nos hayas dicho que sí, de participar y con tan buena voluntad, así que esperamos poder tenerte presente en alguna capacitación a nuestros adolescentes del Consejo Consultivo, que ya me han estado escribiendo algunas personas en relación a que les gustaría poder tener una charla contigo y que tú los puedas instruir un poco más respecto a estos temas para ellos también ser monitores de la entrega de información relevante y quizás apoyar también a otros de sus pares. Sí, totalmente. Y feliz de la vida de poder colaborarles. A mí me gustan estos espacios, no solamente para poder entregar conocimientos, sino que también aprendo de todas las personas cuando hacen preguntas, cuando hay consultas y cuando veo que hay motivación y ganas de querer desarrollarse aún más, con mayor ganas puedo y participo en todo lo que me inviten y agradecido siempre de esta instancia. Súper, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y bueno, nos estamos viendo quizás en otra instancia. Que estén muy Muchas gracias a bien. ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.